Rosh Hodesh Tevet. Bienvenidos al inicio de este nuevo mes, o de un mes más, el 10º. Un mes frío, ambos, físico e espiritual, por todas las tragedias que sucedieron durante este mes de Tevet a través de la historia, pero también las bendiciones y la ventaja que tenemos en este mes. Hay tanto de ambos lados. Comencemos entonces con este breve estudio de Rosh Hodesh Tevet 5785. Ahí tenemos nuestras bases y vamos a comenzar con el texto. El texto que utilizamos siempre, al menos al principio de cada mes, es con referencia o en referencia lo que está escrito en el Sefer Yetzirah. Es un libro místico atribuido, así se le atribuye al patriarca Abraham. Y el Sefer Yetzirah en el capítulo 5 nos dice: produjo la Ay, en referencia a este mes de Tevet. Hamlich od Ay, Bekesher, lo Beketer Betzer, Bo Gedi, Beolan, Betevet, Beshana, Behamsus Benefesh. Nos dice en español: produjo o creó la Ayin y la hizo predominar en la ira. Coronó, combinó y formó a Capricornio en la constelación, en el mundo, a Tevet en el año y al hígado en el ser humano. Y los datos exactos entonces sería que creó la letra Ayin. Es muy interesante esta Ayin porque esta Ayin trabaja en ambos lados. Si pusiésemos una figura, sería aquí un ojo y otro ojo, y sería la Ayin Tov y la Ayin Hara, o la negatividad y la positividad que se da en este mes. Bueno, crea a la letra Ayin. Nos dice entonces, combinó y formó a Capricornio. En hebreo es Gedi, el cordero, el cabrito más que nada. A Capricornio en el mundo, a Tevet, el mes de Tevet en el año, y el hígado en el ser humano. Y esta es la forma en que se presenta en este mes el nombre del creador. Una manera muy rara. Bueno, prácticamente lo que se va hacia un lado es la humanidad. Mire, vamos a ver el nombre del creador. Está Yod Hei Wad Hei, pero en esta ocasión cambia. La única que cambia es la humanidad, que se va al último término o a primer término, como lo vamos a ver más adelante. La tribu que corresponde en este mes es la tribu de Dan. Dan significa din y din significa juicio, con su respectiva piedra que es el zafiro. Teniendo esto en cuenta, hagamos un poquito de historia. ¿Por qué este mes se le llama un mes frío? Pero aunque también es un mes frío. Al término de Kislev, que todavía alcanza un poquito de luz de Kislev, entrando ya a la oscuridad de Tevet. Pero vamos a ver que aunque sea un mes frío, hay una gran ayuda. Y déjenme ponerle de dónde sale este mes de Tevet. Nuevamente hacemos énfasis que la Torá encierra muchas cosas y nos deja ver cosas donde ni siquiera, no ni en nuestro idioma, que es el español, pero ni siquiera en el hebreo nos los deja ver, solamente nos da claves, como en esta ocasión. Hablando del rey David, de meses fríos, de meses difíciles, nos dice: que se alegre el rey en su fortaleza, oh Yahweh, y en tu salud se gozará mucho. Hablando de una persona en los días difíciles. El deseo de su corazón le diste y no le negaste, lo que sus labios pronunciaron, sus oraciones. Pues les has salido al encuentro con bendiciones de bien, así nos dice. O sea, nos bendice el Creador cuando hacemos una petición, cuando hacemos una oración, no nos las niega, sino por el contrario, dice: has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, una gran protección, su mano del Creador, que es la corona. Pero vamos a ver esta frase en hebreo, y la he seleccionado. Nos dice en hebreo: Kitak menu berohot tov tashib berrosho ateret pa. Bueno, la palabra que dice ha salido al encuentro con bendiciones de bien, como nos lo señala aquí, es un acrónimo. Y aquí están las letras correspondientes del mes de Tevet, donde dice la palabra
Texmenú, Berokot Tov. Aquí tenemos la letra Tav, la letra Bet y la letra Tet, que es correspondiente al mes de Tebet. Que por supuesto, aquí ni siquiera nos da una señal de que esté hablando del mes de Tebet, pero tampoco en hebreo, sino es que entonces lo podemos ver nosotros aquí en las letras, mes de Tebet. Entonces en este mes de Tebet, que es muy frío, que hay una energía negativa muy fuerte, nuestras peticiones son contestadas, pero no solamente contestadas, somos cubiertos, y lo vamos a ver en la permutación del nombre. Continuamos entonces un poco, porque es algo muy interesante también lo que nos dice Zaharia. Tan negativo es este mes que el profeta Zaharia, hace ya unos 600 años aproximadamente, bueno, no es más, cerca del año 400, 500 antes del Mesías, está el profeta, Zaharia, el Nabí Zaharia. Y él nos dice acerca de este mes. Recordemos que el mes de Tebet es el mes 10º en la cuenta de los meses hebreos. Y es muy importante. Nos dice aquí el profeta Zaharia en su capítulo 8, 19. Así ha dicho Yahweh. Déjenme lo voy a leer un poco en hebreo. Es muy interesante también el hebreo, porque son energías. Soy un poco raro el lenguaje que se usa a veces de decir son canales, son energías, son secretos, pero en realidad pues no tenemos otras palabras en español, porque sí lo son. Dice, Ki amar Yahweh Sebaot, Sum Harrebi, el ayuno del cuarto, Betzon Hamishi, el ayuno del quinto, Betzon Hashebi, el ayuno del séptimo, Betzon Haseri, nos dice entonces. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto mes, y el ayuno del séptimo mes, y el ayuno del 10º mes. Se tornará a la casa de Yahudá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amén pues la verdad y la paz. Así nos dice el profeta Zaharia. Déjenme ponerle una imagen para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, porque si no nos desconectaríamos. Nos dice aquí, el ayuno del cuarto mes. El cuarto mes es el mes de Tamuz, y este hace referencia a el becerro de oro. O sea, mucha negatividad en ese mes. También nos dice el ayuno del quinto mes. Mire, el quinto mes hace alusión a los espías cuando estos son enviados y se empiezan a quejar 10 de ellos y toda la nación llora sin causa. Eso les provocó que anduviesen 40 años vagando por el desierto. O sea, grandes tragedias. Nos dice, el ayuno del séptimo mes. Este séptimo mes es entre Yom Teruah, o el día de los shofares, y Yom Kippur, el juicio donde está latente todos los juicios, o todos los hombres son pasados pues por las balanzas. Y nos dice el último, y el ayuno del 10º mes. Aquí estamos. Y aquí es donde queremos llegar. Aquí es donde vamos a enfatizar. Porque el día 10 del mes de Tebet, en el cual comenzamos ahora, que, bueno, tampoco nos desconectamos de nuestro sistema. Estamos también iniciando el mes de enero del año 2025. Pero con respecto al estudio de la Torah nos enfocamos. No mezclamos y separamos, y sí tenemos muy en cuenta lo que estamos trabajando. Por un lado nuestra fe, por otro lado nuestra forma secular. Iniciamos aunque no queramos, enero 2025. Pero acá iniciamos Tebet 5785. Y aquí tenemos entonces, ¿pero qué sucedió en Tebet? ¿Por qué tanta energía negativa en Tebet? ¿Por qué ese frío espiritual en Tebet? Bueno, vamos a ver lo que se le llamaría las efemérides de este mes de Tebet. Y en realidad, sí es muy sorprendente. En este mes sucedieron grandes tragedias. Vamos, la primera de ellas. Esta es una porción en griego de Génesis 1:1. ¿A qué se refiere esto? Es que el día 8 de Tebet, aproximadamente 200 años antes del Mesías, un rey Ptolomeo, que era uno de los 4 comandantes de Alejandro el Grande, cuando conquistó pues prácticamente toda Europa y Asia más que Europa, una parte de Europa, lo que era Grecia.
De ahí Turquía, actualmente Siria, Irak, Irán y bueno, casi llegaba hasta la India. Murió muy joven, a la edad de 33 años, como lo dice hasta, de hecho, la historia secular. Bueno, Alejandro el Grande, cuando él muere, él divide su territorio en 4 generales que él tenía, las 4 alas. Uno de ellos es Ptolomeo II, para ser muy exacto. Su base o su reinado estaba en Egipto. En Egipto él quería tener, porque en aquel tiempo y siempre ha sido, que donde estén los intelectuales es una ciudad muy importante. Bueno, él quería tener una librería, que la tuvo pero se quemó. Esta se llamó la librería de Alejandría. Bueno, porque de hecho una de las maravillas que estaban anteriormente era el faro de Alejandría. ¿Por qué el faro de Alejandría? Bueno, recordemos que en cada país, digámoslo así, en cada territorio, en cada reino que llegaba Alejandro el Grande, a una de las ciudades le ponía su nombre. Si vemos los mapas de antes, hay tantas Alejandrías, pero la que resaltó más fue en Egipto, y es el faro de Alejandría. Pues ahí había una librería, y compilaban, pero no por las buenas, sino cualquiera que tuviera un escrito se lo decomisaban, sacaban una copia y le regresaban la copia y se quedaban con ellos. Acumulaban toda la historia, o los libros, los códigos, los códices que hubiesen. Este rey entonces, en un 8 de Tebet, mandó llamar, bueno, porque Egipto también dominaba lo que se le llamaba Palestina o Canaán, o lo que actualmente conocemos como Israel. Manda, pues no manda, no por la buena, ordena que le manden 70 rabinos, expertos. Y les dice, bueno, pero no les dice a qué. Después les dice que quieren que le traduzcan sus escritos. No porque iba a creer, no les importaba a ellos la fe en el Mesías, que después fue un gran negocio. Dijo, quiero que todo escrito importante e histórico me lo traigan. Pero él se enteró de la Torá. Dice, bueno, mándenme 70 ancianos. De ahí que entonces nace la llamada Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción de los 70. 70 rabinos el día 8 de Tebet traducen del hebreo al griego los escritos. Podemos decir que es bueno. Sí, tal vez sí, porque en ese tiempo se dio a conocer, pero que tampoco era para que conocieran. Era solamente el ego de tener los mejores escritos. ¿Cuál fue el error? Pues que se tradujo de un lenguaje kadosh, o de un lenguaje santo, al lenguaje más impuro que existía en la época, pero que también existe. ¿Por qué impuro? Bueno, porque ese idioma, el hebreo, está lleno de deidades. Y cada vez que decimos una palabra, no era el propósito de decir una palabra, sino de clamar a uno de sus dioses y de sus semidioses. Pero para eso entonces tendríamos que estudiar la mitología griega para conocer los nombres de sus dioses, y que ellos con toda la intención les dejaron saber. A ver, tradúzcanme el texto de hebreo a griego, pero donde está el nombre de su Dios, pongan el nombre de mi Dios. Para que cuando mi gente, entre comillas, lea su escrito, pronuncien el nombre de mi Dios. Pero esto está siendo paralelo después, cuando toman Jerusalén y la contaminan y ponen una imagen de Zeus. Pero vamos a continuar con ese texto porque vamos a entrar también en ese tema. Esta es la porción de Génesis en el hebreo. Mire, lo vamos a leer, así lo tradujeron. Le dejo saber, yo no soy experto en griego. Más sin embargo, por cuestiones del estudio, pues reconocemos el lenguaje, por supuesto. Nos dice ahí Génesis 1:1. En Jarkei, esta palabra puede decir arques o arches o arquitectos. Dice, en Jarkei, epoyeishei o teos, tokuranon kai tengain. Así. El asunto que me quiero referir es a esto. Porque este teos es lo que posteriormente
Bueno, eso lo traducen como Dios, Teos. Pero no es que se referían a Dios. Ellos se referían a un personaje muy específico. Después, esto se puede leer o se debe de leer como Teos. Pero no. Se lee en su forma Yeseus. Y Yeseus, lo único que ellos querían que se pronunciara es Zeus. Así. Porque su deidad máxima de los griegos, en aquella época históricamente o mitológicamente, era Zeus. Querían darle la gran preeminencia a su dios. Entonces, cuando alguien leía esta frase, Enjarkeye Poyeishi, oye Zeus, tu curanon kai tengein. La traducción a cómo ellos querían darla a conocer no era que Yahweh creó las soles y la tierra. Decía entonces, en los arques o en los inicios, Zeus creó los cielos y la tierra. Y eso es lo peligroso, porque entró en este mes, en el 8 de Tebet, pero le refería hace un momento que 200 años antes del Mesías. Y podría decir que es histórico, pero no, sigue fluyendo hasta la fecha. Que lógico cuando lo traducen a nuestro idioma, bueno, nuestro idioma es el que nos pusieron, o el que conocimos nosotros, en lo personal el español. Cuando lo leemos decimos Dios, pero no es Dios, es en realidad esto, su deidad. Pero déjenme, voy a continuar. Aquí donde le llaman Teos o Dios, de ahí la palabra teología. Cuando es teología, es Dios. Logos, ya sabemos nosotros los términos porque la mayoría los aprendemos en la escuela secular. Logos es palabra, o sabiduría, o teología. Geología es logos, tratado, deos. Entonces, ¿qué es teología? Teólogos es logos, tratado, estudio, y teos, estudiar al Dios. Entonces sería así, teología, que es el estudio acerca del, pero no del creador del universo, es el estudio acerca de Zeus. No sé si pueda transmitirle realmente lo que nos dice el texto, pero vamos avanzando. Mira, aquí está la Septuaginta, la de los 70. Esta, como le comenté, es comisionada por Ptolomeo II. Él vivió del año 282 al 246. Aquí nos dicen Before Christ, o antes de la era común. Bueno, eso fue uno de los hechos que pasó el mes de Tebet, este mes frío. Y esto sí que es una gran frialdad para el alma. A ver, no nos cerramos a los idiomas, por supuesto que no nos cerramos. Pero hay palabras kadosh que no se pueden mezclar. No es lo mismo decir Yahweh, decir Elohim, que decir Yeseus o decir Zeus. Prácticamente, si podemos decir, es que es lo mismo. No. Déjeme decirle, mire, yo soy de México y muy contento de ser mexicano. Un egoísmo, un orgullo de ser mexicano. Así nos inculcan desde pequeños. Ser mexicano, hasta las cachos por ahí dice. Pero si nos dijesen, traduce un escrito, o el escrito de la Torá, pero no pongan los nombres de los dioses que están en la Torá. Lo estoy diciendo de esta manera como ejemplo. Y que me dijeran en ese momento, que le dijeran a alguien, en lugar de poner Yahweh o Elohim, ponle Tlaloc o ponle algún otro dios. ¿Cómo sonaría esta versión? Digámoslo, si le pongo, en el principio Tlaloc creó los cielos y la tierra. Alguien diría, pero no importa, es lo mismo. No, porque se le está enfocando a esa deidad. Es algo similar lo que hicieron aquí. Y sí, eso fue una gran tragedia. Pero vamos avanzando, porque paralelo a esta traducción es cuando introducen esta deidad de Zeus en el templo, como lo vimos en el estudio de Hanukkah. Introducen esta deidad. Nos dice allí en el libro de Macabeos, capítulo 2, que hicieron una gran barbarie ahí en el templo. Pusieron el día 15 de Kislev, mandaron a poner, a levantar
una estatua de Zeus en el lugar Kadosh HaKadoshim, o en el lugar santísimo. Y cuando le iniciaron su adoración, el 25 de Kislev. En palabras modernas, el 25 de diciembre comenzaron a adorar a Zeus, a Dios, a Deus o a Yeseos. Ojalá usted entienda lo que se quiere decir esto. Esto fue una de las cosas que sucedió el 8 de Tevet. ¿Qué sucedió más? Déjeme le voy a contar. Bueno, déjeme le voy a leer lo que nos dice el Talmud en el tratado de Megilá 9. Nos dice aquí, se enseña en otra baraíta, en otro estudio, que el rabino Yehuda dijo, incluso cuando nuestros sabios permitieron el griego, recordemos que este escrito lo escribieron los judíos en aquella época, el pueblo judío en aquella época. Pero tratan de minimizarlo, aunque cuando se estudia se ve que es una tragedia. Pero aquí al darlo a conocer hacia afuera, no dicen, nos obligaron, porque en realidad los obligaron en contra de su voluntad, bajo pena de muerte si no lo hacían, si no hacían la traducción. Pero aquí, para la información, para que no piensen que nos dominan, yo no sé cuál es el complejo. Pues estaban en dominio romano, pero pues estaban en dominio romano o dominio intelectual griego. ¿Cuál es el problema? Por causa de los errores, de la terquedad, de la dureza de cerviz, de dureza de corazón. Pero aquí como que se saca una excusa. Incluso cuando nuestros rabinos permitieron el griego, por eso le digo permitieron, no permitieron, los obligaron. O sea, no estoy corrigiendo el escrito, pero no siempre se gana. O sea, y aquí no ganaron. Aquí los sometieron. Les dijeron, Ptolomeo, si yo encuentro un error en una de sus 70 traducciones, los matamos a ustedes y hacemos estragos con su pueblo. A ver, no es que permitieron. Pero déjenme seguir leyendo. Cuando nuestros rabinos permitieron el griego, lo permitieron solo en un rollo de la Torá. Esto es mentira, los obligaron. Y no para otros libros de la Biblia. Biblia es en griego biblos, que deben estar escritos solo en hebreo. La Gemara continúa. Y esto se debió al incidente del rey Ptolomeo, como se enseña en una baraíta. Hubo un incidente que involucró al rey Ptolomeo de Egipto, quien reunió a 72. No son 72, son 70. Si no, no se llamaría Septuaginta. Pero vamos a poner aquí estos dos, que no están. Quien reunió a 72 ancianos de los sabios de Israel y los puso en 70. Aquí es donde está, en 72 habitaciones separadas. No, 70, no 72. ¿Por qué? A ver, bueno, tú vas a corregir, no voy a corregir, pero la historia me dice 70. O sea, la historia secular, la Septuaginta, en Grecia, en Alejandría para ser exacto. No en Grecia, en el idioma griego, en Alejandría. Y no les reveló con qué propósito los reunió, para que no coordinaran sus respuestas. Entró y se acercó a todos y les dijo a cada uno de ellos, escribe para mí una traducción de la Torá de Moshe, tu maestro. El santo bendito sea él colocó la sabiduría en el corazón de todos y cada uno, y todos acordaron un entendimiento común. Así nos lo registra el Talmud de Babli, Megilá 9. Algo similar, con algunas de decir, no, a nosotros nadie nos domina y el Creador nos cuida mucho y somos sus consentidos. Pues en esta vez el Creador dijo, manden a Alejandro el Grande, manden a Ptolomeo, manden a Antíoco Epífanes por la rebeldía de mi pueblo y que los obliguen a hacer lo que estos quieran. Es la verdad. Bueno, otra tragedia, el 10 de Tevet, porque se ayuna, es que Nabucodonosor, un poquito más atrás, sitia Jerusalén. Eso es una calamidad grande. Sitió Jerusalén. Pero él no quería destruir, porque el Creador le dijo, a ver, eso no viene de parte del diablo, como digamos nosotros. No es que el diablo viene y va a destruir Jerusalén y el Creador se va a levantar y va a destruir a Nabucodonosor y le va a decir, ¿por qué le pegas a mis hijos? Le estoy diciendo sarcásticamente.
¿Por qué? Es que el Creador le dijo a Nabucodonosor: ve y destruye Jerusalén. El profeta Jeremías les dijo: se va a levantar el león del norte y nos va a destruir. ¿Y qué decían en aquellos tiempos? No es que el Creador está con nosotros. El Creador lo ha mandado. No, no es que el Creador es bien bueno y es peace and love. No hicieron caso. Pero por otro lado, Nabucodonosor no quería destruir Jerusalén. Nabucodonosor conocía muy bien Jerusalén a través de sus ancestros. Sus ancestros de Nabucodonosor tenían muy buena relación con un rey que estaba, lo que es ahora el Líbano. Se llamaba el rey de Tiro. Los ancestros de Nabucodonosor conocieron muy bien a Tiro. Bueno, y Tiro, el rey ahí del Líbano, conocía muy bien a Salomón en la época que fundaron o que edificaron el templo. Ciertamente David dejó todos los materiales, pero Salomón dijo: yo quiero la mejor madera. Y la mejor madera, en realidad, el mejor pino se encuentra en el Líbano. De hecho, la bandera del Líbano está representada por un pino. Bueno, Salomón conocía a Tiro. Tiro conocía a los ancestros de Nabucodonosor y tenían muy buen aprecio. Era una majestuosidad el templo de Jerusalén. Cuando mandan a Nabucodonosor a destruir, dijo: yo no voy. Y pidió varias señales. No quería ir. Dijo: ¿cómo voy a destruir lo que mis ancestros me platicaron, la belleza? Pero déjeme decirle un poquito más. Había vínculos familiares entre Salomón y los ancestros de Nabucodonosor. Pero prácticamente el Creador obligó a Nabucodonosor que fuera. Tanto era que no quería ir Nabucodonosor a destruir a Jerusalén, que mandó uno de sus generales. Le dijo: ve a sitiarla, y ya que se rindan y ya te regresas. Bueno, el 10 de Tebet sitiaron a Jerusalén. Y por unos meses estuvo sitiada, hasta que se destruyó. ¿Por qué permanecía Jerusalén? Esto es un poquito de historia solamente. Es que los líderes dentro ahí en Jerusalén, los líderes del templo, pedían de una manera secreta, pero muy cara, que les llevaran los animalitos para el sacrificio, los 3 sacrificios, llamados sacrificio continuo. Bueno, este general veía que pues no pasaba nada, la gente no moría, estaba tranquila, pero un renegado, como lo vemos en Hanukkah, uno de adentro, porque los que traicionan son los de casa, no son los de afuera, un judío de aquel que se vendió, les dijo: yo sé el secreto por qué Jerusalén no cae y no caerá, porque ellos aún están sacrificando o haciendo sus sacrificios, y mientras lo hagan no hay permiso. Córtenles el sacrificio. Bueno, atraparon a los que llevaban los corderos para los sacrificios y fíjense nada más lo que hicieron ahí. En la época de Nabucodonosor había una canasta de un lado y con una polea subían el muro y bueno, de la misma manera lo bajaban del otro lado. Pues la última vez, cuando se dieron cuenta, pusieron un cerdo muerto y lo subieron. Cuando el cerdo tocó el otro lado del muro de Jerusalén, todo se vino abajo y sabían que ese era el final. El Creador siguió obligando a Nabucodonosor que descendiera. Nabucodonosor no quería. En hebreo nos señala que fue un salto cuántico. Nabucodonosor se quedó ya por las montañas, por los altos del Golán, diciendo: aquí me espero y que mi general termine con eso. Se fue acercando por Masada, no quería. Y de repente, de un tiempo para otro, de un día para otro, estaba a un lado de las murallas de Jerusalén. Y le dijo el Creador: destruye Jerusalén. Eso sucedió el 10 de Tebet. Por eso es de ahí que el profeta Zacarías dice: tenemos que ayunar porque una gran calamidad hay en este mes. La traducción de la Septuaginta, la destrucción o el sitio de Jerusalén, es difícil. Pero déjeme, voy a ir terminando con esto. Algo que nos dice aquí que nos ayuda mucho. Esta es una porción del libro de Bereshit, del libro de... Pues ves que es Bereshit. En español tendría que decirle Génesis, pero Génesis son genes.
Y si soy un poco amarillista, y déjeme de serlo en esta ocasión, amarillista, irresponsable, que Génesis, pues diría genes de Isis, pero no lo crea, es otra cosa. Pero por referencia al español, bueno, ¿cómo se llama? O en el principio. Pero en el libro de Bereshit, capítulo 32:11, nos deja saber una súplica, una plegaria de Jacob, que mire cómo está ligado. Aquí ni siquiera nos habla del templo, ni siquiera nos habla de Hanukkah, entre comillas. De ahí que el idioma hebreo no se traduce. A ver, no es que no se pueda traducir, es que no se debe traducir, pierde su esencia. Le voy a leer esta porción en español, para que note que no dice nada. Nos dice, no dice nada en referencia a lo que le voy a mostrar. Menor soy que todas las misericordias. Misericordia, déjeme decirle, es una semidiosa griega. Pero ¿cómo traducimos? Pues tenemos que usar un lenguaje blasfemo. ¿Sí? Misericordia, hay otras 3 hermanas, que es muy común conocerlas. Fe, esperanza y caridad. Son 3 semidiosas griegas. Y ahí están. Y con tanta contaminación en nuestro idioma, el español. Con respecto al hebreo, no es que sea malo, bueno, ya nos acostumbramos así. Haciendo la oración, Jacob dice, menor soy que todas las misericordias. Que aquí no dice misericordia, por supuesto. Jajasadín. Y es la palabra gesed. Así, gesed. Pero está en plural. Jajasadín. Gesed es rajamín, es misericordia, es bondad, es favor. Bueno, que no es favor ni bondad. Hay que estudiarlo, no hay que traducirlo. Porque hay otra palabra para rajamín, es rajem, o hay otra palabra que es gen, es gracia, pero aquí es gesed. Bueno, algún día lo estudiamos más que lo traduzcamos. Umekol haemet, menor soy que todas tus misericordias y que toda la verdad. Verdad también es una deidad griega. ¿Qué has usado para con tu siervo? Que con mi bordón pase este Jordán. Ok, me voy un poco rápido por causa del tiempo. Voy a utilizar esta frase. Ki kamli abarti et Jordán. Que con mi bordón pase este Jordán. A ver, esta frase no nos está diciendo nada, pero ni en hebreo. Nos dice Ki hamli arti et Jordán. Que pase este Jordán. Así sería. La clave es por eso que le mencionaba que esto no se traduce. Esto se estudia, se abre, se decodifica. Voy a utilizar esta palabra solamente. Esta y esta. Estas en alguna otra ocasión. Abrimos esta entonces. Ki bema keli. La separo. Aquí la sigo reduciendo porque ahora solo voy a utilizar estas 4 letras. La kaf, la yod, la bet, la mem. La reacomodo. Y aquí está la mem, la kaf, la bet y la yod. Aquí. ¿Y qué me dice aquí? Aquí ya me da idea de por qué esta deidad es introducida. ¿Qué me dice aquí? Macabí. Bueno, ¿y qué es Macabí? Lo que posteriormente le llamaron macabeos. Bueno, ¿y qué significa Macabí? ¿Son los que peleaban? No. Macabí es un acrónimo de un lema de guerra. ¿Qué significa Macabí? Macabí es la expresión mi camoja be'elem Yahweh. ¿Qué significa eso? ¿Quién como tú, Yahweh? Mi camoja be'elem Yahweh. A ver, estamos hablando porque aún estamos en el tiempo de Hanukkah. Aún estamos en el tiempo cuando se está limpiando el templo de esa deidad griega. Pero que esa deidad griega no solamente fue puesta en el templo físico en Jerusalén, sino que fue puesta en el templo de las conciencias de la gente. Aunado a eso, también se le pone su traducción griega para que complemente. Pero de hecho, para que tenga razón. ¿Por qué?
Porque si ya está la deidad en las conciencias de esa deidad, de ese dios llamado Zeus, cuando usa su traducción al griego es una adoración completa, que ese era el propósito. ¿Quién está detrás de todo eso? Ya lo sabemos, un viejo conocido. Es a lo que Daniel llama la abominación desoladora. Pero sigamos con esto. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que Bordón significa Macabí. ¿Qué es Macabeo? Macabí es la limpieza del templo. El lema que utilizaban esos hombres de Matitiyahu para limpiar el templo. Mikamoja Beli Yahweh. Ahora, ¿qué es Kelí? Kelí es otro anagrama, otra oración. Que Kelí la podemos encontrar en Bereshit, cuando Jacob bendice a uno de sus hijos, y aquí nos va a dar la clave de qué hijo está bendiciendo. ¿Qué significa Kelí? Le Yishuateja Keviti Yahweh. ¿Y qué dice en español? Tu salvación espera en Yahweh. Ahorita lo voy a redondear todo para que entendamos un poco. A ver, Kibe Makli, ¿qué significa? Mi bordón dice no. Pero déjeme concluir para cerrar esto muy bien. A ver, aquí dice Yardén. Yardén se refiere al río Jordán, por supuesto, entre comillas. Pero ¿qué es Yardén? Es una extensión de la palabra Yader Dan, que quiere decir territorio de Dan o porción de Dan. Que en este mes tan negro, tan oscuro, hay una gran bendición, porque Mikamoja Benin Yahweh, quien como tú, oh Yahweh, que nos estarás protegiendo en este mes donde el juicio está reinando por los errores que se cometieron en el pasado. Aunque haya habido o se haya introducido la Septuaginta, este idioma caído, que pareciera que es histórico, pero no. Ahora en ciertos sectores religiosos lo que se le hace mucho énfasis es estudiar griego. Pero hasta ese cuento se lo inventaron y lo creyeron. Es que el original está en griego. Es que se tiene que estudiar griego. Es que el Nuevo Testamento es en griego. Es una mentira. Jamás se escribió en griego. ¿Que la traducción le hicieron? Pues claro que sí, como lo vimos nosotros en el Talmud. La Torah se dio originalmente en hebreo. El Brit Hadashah se redactó completamente en arameo. De hecho, el profeta Daniel está redactado en arameo con algunas partes de hebreo. Pero se introdujo esta deidad. Pero aunque se introdujo esta deidad, aunque sea calamidad, aunque haya mucha ayuda, la ayuda máxima está la permutación del nombre del Creador para este mes. Está así. Wab, Hei, Yod, Hei. ¿Cuál es el cambio? Este es el cambio nada más. Si vemos nosotros, Yod, Hei, Wab. Esta Hei tendría que haber estado aquí. Vamos a dibujarla para aprender. ¿Qué es lo que pasó? Que el sistema cósmico la manda hasta este lado y se recorren las letras. Ahora, aquí estamos nosotros físicamente, aunque voy a usar ese término, espiritualmente nos esconden acá. ¿Por qué? Porque este mes es muy difícil. Este mes es muy raro, donde estas energías toman mucha fuerza. Pero fíjense nada más quién está delante de todo. Esto se llama la humanidad, los humanos. Esto es el Padre, esto es la Ruach, esto es el Hijo. Así se le llama en la Kabbalah, que en la religión también le pusieron así. Y aunque no lo creamos, vamos a darnos cuenta. Usted puede negar que esto es la Trinidad, pues yo le invito a que usted debata con el escrito. ¿Por qué? Porque se lo voy a poner. O sea, no son cosas que me gustaron, que las aprendí, que las oí. No. Estudiar la Torah es una cosa muy seria, muy seria. Y se tienen que presentar datos, sí, duros.
el escrito mismo, no ideas. ¿Por qué le digo esto? Tal vez algunos van a pelear que el hijo, Ruach, que en todo caso Ruach se traduce como madre, y el padre, protegiendo o escondiendo la humanidad de este mes duro, este mes frío. ¿A qué me refleja esto? Mire, de ahí vienen los ataques. Pero los ataques son porque ignoran. No son ignorantes en general, ignoran la base. Esta posición que se toma aquí, Padre, Hijo, Ruach y Padre, es la misma que la del inicio. Esta es Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Esto es diferente a esto. Estos son claves. Aquí dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí se diría, con los arquitectos, Zeus creó los cielos y la tierra. Ahora, pero yo me refiero a esta posición. Se dice que este es el Hijo, este es la Roja Kodesh, el Espíritu Santo, y esto es el Padre. Y suena cristiano hasta cierto punto. Bueno, con todo respeto, no lo hacemos para ofender y nunca lo haremos. Suena religioso, pero entonces aquí también sonaría religioso, porque esta Bet es Bet de hijo, de Ben. Esta Resh es de Ruach y esta Aleph es de Abba. Entonces, Hijo, Ruach y Padre. Hijo, Ruach y Padre. ¿Será Trinidad? Pregúntele al Creador con las Escrituras en la mano y dejar los prejuicios a los cuales nos han sometido. ¿Quién? Este personaje. Hay mucha bendición, hay mucha negatividad en este mes. Hay un ayuno el 10 de Tebet, no se lo olviden. Pero sobre todo, hay mucha protección del Mesías. Si usted no tiene al Mesías, pues le sugiero que busque una protección, porque este mes viene muy duro. Búsquelo, si es que no lo tiene. Si lo tiene, escóndase en él, porque en el hueco de su mano nadie nos arrebata. Shalom Aleichem, y que tenga un buen mes de Tebet. Bendiciones.